Bienvenidos de nuevo o bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema jugosísimo para debatir. Ya saben que me encanta traerles cositas frescas, chismecitos entretenidos y, bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos, seamos honestos, nos pica la curiosidad. Un tema que ha generado ríos de tinta, montañas de memes y un sinfín de especulaciones. Vamos a hablar de besos. Sí, así como lo oyen. Y no de cualquier beso, sino de los besos de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, Kerem Bürsin. ¿Quién no ha soñado con recibir un beso de Kerem Bürsin? Bueno, quizás algunos no, pero la mayoría sí, admítanlo. Y es que este hombre, además de ser guapísimo, tiene un carisma que derrite hasta el hielo. Pero la pregunta del millón es, ¿quién besa mejor según Kerem? ¿Quién ha logrado robarle el aliento en la pantalla? ¿Quién lo ha dejado temblando después de cada escena romántica? Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes, todo me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, a lo largo de su exitosa carrera, ha compartido pantalla con actrices talentosísimas y ha protagonizado escenas de besos memorables. Desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, hemos sido testigos de su evolución como actor y, por supuesto, de sus habilidades y digamos actorales en el arte del beso. Claro que, como buenos chismosos que somos, queremos saber quién destaca, ¿verdad? ¿Quién le ha hecho sentir esas maripositas en el estómago? Pues bien, prepárense porque la información que les voy a compartir a continuación está basada en declaraciones, entrevistas y algunos rumores que he estado recopilando para ustedes. Así que, tomen sus palomitas y prepárense para el drama. Recordemos, por ejemplo, sus primeras telenovelas. En aquellos momentos, Kerem era un joven actor que estaba empezando a labrarse un camino en la industria. Sus escenas de besos quizás no eran tan elaboradas como las de ahora, pero ya se podía intuir su potencial. *Unutulmaz*, por ejemplo, fue una de las primeras oportunidades donde pudimos atisbar su capacidad para conectar con sus compañeras, aunque su personaje no se centraba precisamente en el romance. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Su mirada, su presencia en pantalla ya prometían mucho. Y es que Kerem desde sus inicios ha tenido esa habilidad de transmitir emociones sutiles, de hacer que sientas lo que su personaje está sintiendo, incluso sin necesidad de palabras. Luego en *Yasamayanlar*, vimos una faceta completamente diferente. Un Kerem más oscuro, más misterioso, más vampírico, si se me permite la expresión. Las escenas de besos en esta serie, aunque no tan frecuentes como en otros proyectos, eran intensas, cargadas de una sensualidad casi peligrosa. Aquí la química con el Zinsangu, aunque diferente a la que veríamos más adelante, era palpable. Se notaba que ambos actores estaban dispuestos a explorar los límites de sus personajes, a sumergirse en la oscuridad de la trama. Era un Kerem que se arriesgaba, que no tenía miedo de mostrar su lado más salvaje. Sin embargo, no fue hasta que protagonizó *Şeref Meselesi* que empezamos a ver un Kerem más apasionado en pantalla. Esta serie marcó un punto de inflexión en su carrera. Su personaje Yiğit Kalc era un hombre impulsivo, apasionado, que vivía la vida al límite. Y sus escenas de besos con Yasemin Allen reflejaban esa intensidad. Había una química explosiva entre ellos, una tensión sexual que hacía que cada beso fuera una bomba a punto de estallar. *Şeref Meselesi* fue la confirmación de que Kerem Bürsin no solo era un rostro bonito, sino un actor capaz de transmitir emociones complejas y de conectar con el público a un nivel profundo. Pero la verdadera explosión llegó con *Ay, esa telenovela que nos robó el corazón a todos. Y es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. Traspasaba la pantalla. Era palpable. Los besos entre Eda y Serkan eran para suspirar. Eran tiernos, apasionados, llenos de amor y de tensión, por supuesto. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y no es para menos.
Asteriscos en Calcap Masterisco tenía todos los ingredientes para el éxito: una trama atractiva, personajes carismáticos, un ritmo ágil y, por supuesto, una química arrolladora entre sus protagonistas. Durante la emisión de Asteriscos en Calcap Masterisco, la prensa no paraba de preguntarle sobre su relación fuera de la pantalla. Los rumores de romance eran constantes. Y finalmente se confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. Su amor era real. Y eso obviamente se reflejaba en sus escenas de besos. Había una conexión genuina entre ellos, una chispa que hacía que cada beso fuera único y especial. Se notaba que no estaban actuando, que estaban viviendo el momento, que estaban sintiendo el amor que sus personajes se profesaban. De hecho, en varias entrevistas, Kerem y Hande hablaban de la importancia de la confianza y la comunicación a la hora de grabar escenas románticas. Decían que era fundamental sentirse cómodos el uno con el otro para poder transmitir la emoción y la pasión que requería la escena. Y se notaba. Se notaba el respeto, el cariño y la conexión que existía entre ellos. Hablaban de cómo trabajaban juntos para crear escenas auténticas, para que cada beso contara una historia. Revelaban que muchas veces improvisaban, que se dejaban llevar por la emoción del momento. Ahora bien, llegamos al punto crucial. ¿Quién besa mejor según Kerem? Pues bien, aunque Kerem nunca ha dado una respuesta directa y explícita a esta pregunta, sí ha dejado entrever algunas pistas. En una entrevista, le preguntaron sobre las escenas de besos más memorables de su carrera, y él mencionó varias veces Asteriscos en Calcap Masterisco. Destacó la química con Hande y la naturalidad con la que fluían las escenas románticas. Incluso llegó a decir que algunas de las escenas de besos eran tan reales que se olvidaba que estaba actuando. Además, en otra ocasión, le preguntaron si alguna vez se había sentido incómodo grabando una escena de beso, y él respondió que no, que siempre había intentado crear un ambiente de confianza y respeto con sus compañeras. Sin embargo, añadió que la conexión con Hande era diferente, que había algo especial entre ellos que facilitaba mucho el trabajo. Dijo que con Hande no tenía que forzar nada, que la química surgía de forma natural. Subrayó la importancia de la confianza y la comunicación, elementos que, según él, eran fundamentales para crear escenas de besos creíbles y emocionantes. Entonces, ¿podemos inferir que Hande Erçel es la mejor besadora según Kerem Bürsin? Bueno, no podemos afirmarlo con total certeza, ya que él nunca lo ha dicho abiertamente. Pero sí podemos decir que, basándonos en sus declaraciones y en lo que hemos visto en pantalla, la química entre Kerem y Hande era innegable y que sus escenas de besos eran de las más memorables de su carrera. La intensidad de sus miradas, la forma en que se buscaban en cada escena, la manera en que sus labios se encontraban, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Claro que no podemos olvidar a las otras actrices con las que Kerem ha compartido pantalla. Todas ellas son talentosas y profesionales, y seguro que han aportado su granito de arena a sus escenas románticas. Pero la realidad es que la conexión entre Kerem y Hande era algo especial, algo que trascendía la pantalla y que hacía que sus besos fueran únicos e inolvidables. La química es un factor intangible, algo que no se puede forzar ni fabricar. Y cuando la química existe se nota. Y en el caso de Kerem y Hande la química era evidente. Y es que al final, el arte del beso es mucho más que simplemente juntar los labios. Se trata de transmitir emociones, de crear una conexión, de contar una historia. Y Kerem Bürsin, con su talento y su carisma, ha demostrado ser un maestro en este arte. Ya sea con Hande Erçel o con cualquier otra actriz, él siempre se entrega por completo a su personaje y nos regala momentos mágicos en pantalla. Su capacidad para transmitir emociones con la mirada, con un gesto, con una sonrisa, es lo que lo convierte en un actor tan especial. Además, también hay que tener en cuenta que el mejor besador es algo muy subjetivo. Lo que a una persona le puede parecer un beso increíble, a otra le puede resultar insípido. Así que al final, todo depende de los gustos y las preferencias de cada uno. Pero en mi opinión, y basándome en lo que he visto y escuchado, creo que Hande Erçel ocupa un lugar muy especial en el corazón de Kerem Bürsin. No solo por la química que tenían, sino también por la relación personal que compartieron. Y ahora, antes de que me digan que estoy obsesionada con Asteriscos en Calcap Masterisco, quiero aclarar que simplemente estoy basando mi opinión en la evidencia que tenemos. Y la evidencia nos dice que la química entre Kerem y Hande era innegable y que sus escenas de besos eran de las más memorables de la carrera de Kerem. Pero por supuesto cada uno es libre de tener su propia opinión.
Además, hay que reconocer que Asteriscos en Calcap Masterisco marcó un antes y un después en la carrera de Kerem. Le dio la oportunidad de mostrar su talento a un público global y lo consolidó como uno de los galanes más codiciados del momento. Así que ya saben, chicas y chicos, Kerem Bürsin es un galán que sabe cómo robar corazones y, al parecer, también sabe cómo dar buenos besos. Y aunque no podamos saber con certeza quién es su mejor besadora, sí podemos disfrutar de su talento y de su carisma en cada uno de sus proyectos. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprenda con otra compañera con la que tenga una química igual de explosiva. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre los besos de Kerem Bürsin. Fue divertido analizarlo y compartirlo con ustedes. Y no olviden que esto es solo una opinión, basada en la información que he podido recopilar. La verdad absoluta, como siempre, la tiene Kerem. Para resumir, hemos explorado la carrera de Kerem Bürsin y sus escenas de besos más memorables. Hemos hablado de su química con Hande Erçel y de cómo su relación personal influyó en sus escenas románticas. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, sí hemos podido inferir que Hande Erçel ocupa un lugar especial en el corazón de Kerem. Hemos analizado sus declaraciones, sus entrevistas y las imágenes que hemos visto en pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden que este canal es un espacio para divertirnos, para chismear y para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Quién creen que es la mejor besadora de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo conmigo en que la química con Hande Erçel era especial? ¿Creen que su relación personal influyó en sus escenas de besos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Participen en el debate. Quiero saber si ustedes tienen alguna otra teoría o si recuerdan alguna otra escena que les haya parecido especialmente memorable. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, manténganse chismosos. Caraguiño.